esa carta solo tiene un capítulo. Vamos a leer el versículo 1, del versículo 1 hasta el versículo 7 vamos a leer. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a estar estudiando o meditando un poco en esa parte de la Escritura para edificación de nuestras vidas. Leemos, dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bendición que nos concedes. Háblanos, tu palabra queremos oír. Muchas gracias, Señor. Amén. Siéntese, hermano, dándole gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Esta porción de la Escritura que hoy que nos corresponde continuar estudiando, si usted ve en el capítulo, en la epístola que Pablo también escribe a Tito, cuando finaliza esa carta, ahí también habla de los hermanos que están trabajando con Pablo, o con los que son colaboradores del apóstol Pablo. En esta ocasión, principalmente, se habla de un gran hombre cristiano. Amén. Aquí, de un gran hombre cristiano, de lo que se habla. Y este hombre es Filimón. Amén. Es gran hombre cristiano. Eso es lo que queremos estudiar un poquito. Y aunque hay otros detalles que los vamos a ver dentro de lo que es el estudio, que son importantes también para la vida cristiana actualmente, para considerar uno a otros y considerarse a uno mismo. Es importante. La Biblia casi siempre plantea o señala a algunos participantes de lo que es la obra de Dios, para que hoy los que estamos viviendo el Evangelio de Cristo también nos demos cuenta que es necesario también ser participante de la obra del Señor. Sí, amén. Amén. Entonces, lo primero que aquí se señala es el compromiso, prácticamente el compromiso que se señala aquí, donde dice la palabra del Señor, como por ejemplo de la entrega que tenía Filimón. Hay un compromiso de entrega. Así es. Hay compromisos que no se llevan a cabo. Amén. Porque hay personas, por señalar algo, hay personas que tienen compromisos, pero no los cumplen. Amén. Pero en el caso del apóstol Pablo, cuando escribe a Filimón, alabado sea el nombre del Señor, ahí dice, mire exactamente, dice colaborador nuestro. Amén. Así dice en el versículo 1, al finalizar, después del punto, dice colaborador nuestro. O sea, se le consideraba como amado también y como un hermano colaborador. Sí. Ahora, cuando el Pablo señala
por ejemplo, este punto, amado, está hablando que es un hermano en el Señor. Sí. O sea, un hermano en el Señor, o sea, ambos son hermanos. Aleluya. Porque lo contrario, cuando las personas no han conocido el Evangelio, no se aman. Amén. Pueden andar juntos, pero no se aman. Sí. Pero Pablo está diciendo amado, o sea, lo considera un hombre de Dios, lo considera su hermano, y por eso es amado. Amén. Son como palabras que parecieran un poco como no muy comunes dentro de lo que es hoy actualmente la vida cristiana, Sí. ¿verdad? Amén. Porque hoy es muy costoso que un hermano le diga al otro hermano amado, ¿verdad? Se oye hasta raro, Sí, así es. porque no es común, pero deberían de esas palabras ser las que manifiesten una verdad que se lleva a cabo primeramente por la realización de la obra redentora de Cristo. Amén. Y luego por la comunión que se mantiene entre hermanos, Sí, así es. ¿verdad? Sí. Entonces, vemos primero eso, que Pablo señala al hombre de Dios como hermano en el Señor, que era, dice, muy querido por Pablo. Pero esto no es todo de lo que Pablo dice acerca de este título, que Pablo se da a sí mismo, alabado sea el nombre. Pablo, prisionero, dice Jesucristo. O sea, Pablo aquí señala otro aspecto. Pablo, prisionero de Jesucristo. Dice que esta es una introducción muy poco común en las cartas de Pablo. Por lo general, Pablo iniciaba, dice, sus cartas diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Filimón debe haber sido un amigo querido, dice, de Pablo, un amigo que reconocía el llamamiento de Dios a Pablo, un amigo que amaba y apoyaba tanto a Pablo que esto no tenía que establecer, dice, ante Filimón su llamamiento al ministerio. Filimón, dice, era un amigo amado, alguien que apoyaba a Pablo y estaba comprometido con Cristo, que era considerado, dice, como amado por uno de los siervos escogidos de Dios, el propio Pablo. Leamos, hermanos, algo que aquí encontramos en la Biblia, solo para señalarles algunas cositas ahí que la Biblia explica. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, y versículos 34 y 35. Gloria al nombre del Señor. 13, 34 al 35. Esta palabra es importante en la vida, debe ser importante en la vida nuestra, para que tengamos consideración, o consideremos más bien a nuestros hermanos. Amén. Dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué más dice? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí hay dos cosas importantes: amarse uno a otro, porque es un mandamiento de parte del Señor. Ve usted, un mandamiento es prácticamente una orden, pero esa orden no se va a ejecutar si Dios no está en el corazón de la persona. Amén. ¿Ve? Se ejecuta en la medida que Dios esté en el corazón de la persona. Entonces el mandamiento dice: no se lo doy, y es que se amen unos a otros, y el ejemplo de amor es el que Cristo dio. Así es. Ámense como yo les he amado. Amén. Entonces, por esa razón que usted ve que dentro del ministerio dice que Filimón, no hay duda que él tenía un compromiso al servicio de la obra de Cristo, porque él sabía cuál era su llamado. Amén. ¿Verdad? Y estaba a la orden del apóstol Pablo. Así es. Porque hay cosas que son muy importantes. Nosotros podemos ser muy excelentes pastores, muy excelentes líderes, pero y no tener sujeción a nadie, ni estar a la orden de nadie. ¿Ve? Entonces, se señala este texto bíblico para tener uno cuidado con respecto a lo que realmente los debe unir o los mantiene delante de Dios, siendo su pueblo, sus siervos, sus servidores, sus ministros. Dice el texto bíblico, para seguirlo leyendo: como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. Y entonces, el texto dice, para finalizarlo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. A ver, léalo conmigo: si tuvieres amor los unos con los otros. Vea usted que aquí se señala, no se señala así puntualmente aspectos que no denotan esta realidad, porque hay muchas cosas dentro de lo que es la vida cristiana que la gente señala y dice, esos son de Dios, esos son de Dios, aquellos son de Dios y aquellos no son de Dios. Aquí dice, en esto conocerán que soy mi discípulo. Amén. Que si tuvieres amor los unos por los otros. Esa es la evidencia real de que la gente que dice que es cristiana es de Dios realmente. En que se amen unos con otros. Entonces, terminando esa parte, con respecto a lo que Pablo señalaba de hermano amado, encontramos también que Filemón estaba comprometido con Cristo, que era un colaborador de Cristo, y le servía diligentemente. Tanto así que Pablo le llama colaborador nuestro. Sí, amén. Vea usted, una persona como este Filemón tenía un compromiso con Cristo. Sí. Eso es importante en la vida de un creyente, que el compromiso sea con Cristo. Amén. Si en la vida del creyente todo lo que haga no va en base al compromiso con Cristo, el creyente va a ser frustrante. Sí. No va a permanecer en ese ambiente cristiano, porque en el corazón de él está el querer agradar quizás a alguien, a un líder o a alguien que le dé alguna oportunidad de servir. Amén. Pero el que se entrega a servir al Señor sin buscar servir al hombre, ese permanece colaborando al Señor constantemente, no cambia su actitud. Su actitud es siempre en pos de la obra del Señor. Ahora, aplicándolo un poco a la vida nuestra, realmente nosotros señalando nuestros aspectos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos cantidad de cosas que son notables con respecto al llamado que el Señor nos hace. El llamado importante, primero que hace Dios, es a la salvación. Ese venimos porque venimos arrepentidos delante del Señor. Pero cuando ya se habla del seguimiento, de la entrega en pos de la obra del Señor, ahí nosotros somos un poquito más, como diría, como no consecuentes a lo primero. Porque lo primero, bendito el Señor, porque respondemos, ¿verdad?, al llamado que el Espíritu Santo hace, convenciéndonos de pecado, arrepintiéndolos. Pero luego vienen las cosas que el Señor hace. Por ejemplo, Filemón era un esclavo. Era un esclavo, pero había sido liberado. En otra ocasión les voy a explicar más a profundidad con respecto a esa situación que Filemón tenía. Amén. Ahora, si usted lee conmigo en la Escritura también en Romanos capítulo 12 y versículo 1 al 2, hallamos nosotros un poco de información también con respecto a esta consideración de Pablo acerca de Filemón, diciendo que era un hombre comprometido, y por eso es que hoy le llaman colaborador nuestro. Amén. Porque era un hombre que trabajaba incansablemente en pos de la obra del Señor. Por eso se le llamaba colaborador. Dice en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa parte no solamente habla de la entrega en adoración y exaltación a Dios, sino el trabajo que se debe dar en pos de la obra del Señor. Amén. Todos nosotros podemos tener conceptos con respecto a la labor en la obra del Señor, y a veces hasta decir, hermano, no sé qué pasa, pero no se ve el que vaya abundando el asunto dentro de la obra del Señor. Simple es señalar el aspecto notable, ¿no? Pero es muy costoso ponerse a la disposición para que eso vaya teniendo de una mejora cada día. Amén. Sí.
dentro de todos los aspectos, porque los hemos acostumbrado a que el evangelio es nada más venir al culto, orar, cantar, ofrendar, culto, orar, cantar, ofrendar, oír la palabra, culto, orar, y culto, y culto, ya los habituamos. Que si alguna cosa se cambia en el culto de la sentimos rara, porque estamos tan exactos que así debe de ser, pero los otros aspectos que es la entrega de colaborar dentro de la obra del Señor para ir avanzando con respecto a las almas, a las vidas que se ven añadiendo a la obra, eso no lo atendemos mucho, porque nosotros no estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y qué más dice? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice entonces, y no se conformen a este siglo. Esa parte medítenla. No se conformen a este siglo. O sea, porque este siglo tiene su sistema, su forma de comportarse. Y dice, no se conformen a ello. Hermanos, ¿ustedes saben cuántos años puede durar un hombre en la tierra vivo? Según la Biblia, que dice que son 80 los más fuertes y 70 los más débiles, ¿verdad? Entonces, si uno se conforma en ese tiempo que la Biblia determina, uno pasa el tiempo y después ya no tiene tiempo para trabajar en la obra del Señor. Sí, es cierto. Se acabó el tiempo. Porque el tiempo más largo de una persona de existencia es después de muerto. Porque después es eternidad. Eternidad con Cristo o eternidad en el infierno. Así es. Entonces es una eternidad. Entonces a nosotros nos queda poquito tiempo. Ya lo va quedando. Los que tenemos ya el tostón va. Ya les va quedando poquito tiempo. Los que ya andan rascando la quinta escalera, ya les va quedando poquito tiempo también. Y lo peor es que los que ya tienen 30, 35, 40, para allá van. Y si no aprovechan el tiempo pasa. Digo, el tiempo de la obra del Señor, de trabajar en la obra del Señor. Porque hay un tiempo que no necesitan mandarlos a trabajar, uno por necesidad va. Porque tiene obligaciones, ¿verdad? Y se carga estas obligaciones, uno tiene que trabajar obligadamente. Pero dentro de la obra del Señor, ¿qué le parece que usted aquí un día diga a alguien, saludamos al hermano amado, colaborador nuestro en el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Casi muy poco oye usted esas palabras. Pero la Biblia señala, dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, en la transformación tiene que uno descubrir cuál es lo agradable y perfecto para Dios. Yo creo que nos falta descubrir esa parte. Hay cosas que las vamos descubriendo nosotros, como las canas que nos van saliendo, ¿va? Pero son aspectos de descubrir cuál es lo que a Dios le agrada. Ya ustedes han pedido a Dios, Señor, ilumíneme, quiero saber qué es lo que le agrada a usted. No, uno pide mejor otras cosas. Señor, mire, prospéreme, por favor. Señor, ábrame puertas. Y entonces lo que no sabe es que el Señor se lo puede conceder, pero está yendo por las puertas esas. Y entonces no tiene espacio, ya se le llenaron todos los espacios. Y cuando el Señor le llama a colaborar, dice, ¿cómo, Señor? Estoy bien ocupado. Y luego ocupado, y además ocupado con otros aspectos que llenan la ocupación. Alabado sea el Señor. Entonces, voy a avanzar porque vi que me detuve mucho en esta parte y no quiero terminar tarde. Fíjense que Filimón dice que estaba tan consagrado a Cristo que había arraigado su familia. O sea, estaba tan consagrado, este otro aspecto de Filimón, que estaba tan consagrado que la familia también la tenía ahí. En Cristo el Señor. Usted ve, aquí dice la palabra del Señor que la familia la tenía bien arraigada en Cristo, o sea, la tenía plantada en el Señor. Eso es maravilloso, que uno pueda tener la familia ahí sirviendo al Señor. Eso no tiene oposiciones.
No tiene cómo divagar, empezar a pensar que falta esto. No está ahí, plantado. Ese era algo que lo distinguía a este hombre. Amén, aleluya. Nosotros por lo regular, la mayoría, la familia, parte de la familia está arraigada en Cristo y otros pues no, para nada, ni tienen la mayor intención de servirle al Señor. Pero en el caso de Filimón sí. Dice acá, vea que la familia, dice acá, su familia en él, dice al parecer Apia, así se dice, ¿verdad? Apia. ¿Sí se lee? Apia. Al parecer era la esposa de Filimón. Y Arquipo era su hijo. Y aquí a Arquipo se le denomina compañero de milicia de Pablo, al hijo de Filimón. Amén. Ya era compañero de milicia, o sea que era ya estaba formado también, trabajando en la obra del Señor. Uno cuando ve así, uno que tiene bastantita familia, 3, 4, 5, uno ve que los poquitos que tienen son todos ronceros, todos rogados para hacer algo. Sí, gracias a Dios que los que tienen pocos no tienen tanto problema. Pero uno ve la manera tan pasiva con que la gente va, sin interés. ¿Ve? Y hay que rogarles hasta para que tomen parte, hasta para que desempeñen una parte, y hasta se sienten como ya como cargados y solo a mí. Y uno dice que es lamentable, ¿verdad? Amén. Y este padre que tenía a su hijo, que se llamaba Arquipo, se le llama colaborador, compañero de milicia de Pablo. ¿Sabes qué eso quiere decir? Que en algún momento de la vida de ese había servido realmente a Pablo en alguna misión. El hombre el joven ese también. O sea, el hombre era cristiano, su mujer era cristiana, su hijo era cristiano. Y ya por último usted encuentra que abrieron la casa de ellos para que ahí se estableciera la iglesia. Así es. En la casa. A ver, ¿cuánto la gloria a Dios? Gloria a Dios. Estaban tan comprometidos con Cristo que abrieron su casa. Dice ahí que abrió su hogar a la iglesia. O sea, porque uno puede ver que en el caso de la iglesia primitiva no tenía templos para reunirse. Se reunían en los hogares de creyentes fieles. Ahí se reunían. Y fíjense que había algo pequeño distintivo que tenían esas reuniones. Se reunían, aquí dice, en hogares de creyentes fieles se reunían. Amén. Este hombre, un hombre fiel. Él, su esposa y su hijo. ¿Verdad? Así es. No eran grandes las iglesias, posiblemente numéricamente eran 15, 10, tal vez los que entraban en una casa. Hoy, como nosotros en estos días tan modernos, abrimos estos grandes locales para que se llenen de gente. Y a veces con los 20 que llegan y con esos podemos. Ya con 500 menos. Ahí anda la gente llega a la iglesia porque ya llega por un hábito, pero no, les hace falta una realidad de vida cristiana. Así es. Primero están agarrados del mundo. Sí. No digo del todo, pero aman el mundo. No digan amén. Entonces, lo que se levanta con los grandes castillos, ¿verdad? Amén. Y usted ve esta gente que trabajaba dentro de la obra del Señor. Dígame usted, en esa casa de Filimón donde estaba su esposa Apia y su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo, hermanos? Arquipo. Imaginen que hubieran otros 4 o 5 más, pero allí había un pastor ya. Sí, amén. ¿Ve? Como estos pastores de la iglesia primitiva no tenían esos deseos como los pastores de hoy, ¿no? Que tienen muchos deseos de llenar los templos y entonces ser dependientes absolutamente de la iglesia. Sí. Sino que esta gente trabajaba también en lo secular y se entregaba a la obra de Dios. Sí. Tenían esos aspectos también que eran notables. Digan gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, ¿cuántas personas aman a Cristo? Lo suficiente como para abrir su hogar regularmente, lo suficiente como para olvidar el cansancio y dice la limpieza que se requiere
lo suficiente como para sacrificar el descanso y el tiempo familiar. O sea que estos se ocupaban de arreglar y el tiempo familiar lo ocupaban para que el culto se diera. Hoy nosotros no podemos abrir células familiares porque la gente lo primero que hace que no puede hacer es abrir los hogares para que se den cultos. Digo yo, no sé si se podrá hacer, pero realmente es bien costoso. Vamos avanzando un poquito, hermanos, para que ya terminemos. Ya estamos a punto de terminar. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 13 encontramos, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Sí. Había una necesidad básica. O sea, hay cosas que son básicas en la vida cristiana. ¿Qué era? Que la gracia, la paz de Dios estuviera sobre el hombre de Dios que estaba en ese hogar. Amén. Eso es básico en una familia. Que la gracia de Dios permanezca en ese lugar. ¿Verdad? Amén. Y usted ve que Filimón tenía dos necesidades, se cree. Necesitaba gracia para poder permanecer en Cristo. Y tenía la necesidad de paz para tener esa tranquilidad en el Evangelio. Igual nosotros necesitamos la gracia y la paz. Sí. Amén. Así es. La paz no se puede alcanzar si la gracia no ha llegado. Amén. Porque la paz se logra primero con Dios a través de la conversión. Amén. Y luego usted puede estar en paz con los demás porque no tiene ningún problema. Es una persona que ama al Señor con todo el corazón. Versículo 4 y 5 dice: doy gracias a mi Dios, dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Dice acá el apóstol cuando escribe que le dice a Filimón que él da gracias a Dios haciendo memoria de él en las oraciones. O sea que Pablo expresa que él está orando a Dios por Filimón para que Dios le bendiga, le ayude y le dé fuerza para desarrollar la tarea que Dios le ha encomendado. Amén. Cosas que también dentro de nuestras congregaciones, las oraciones de quienes a veces intercedemos son oraciones condenatorias, señalando aspectos de la gente, conductas. Nunca a veces van encaminadas a decir: Señor, que aquellos que toman el altar sean capaces de hablar palabra tuya. Y que aquellos que están en otras congregaciones, Señor, tengan la bendición, la iluminación en tu palabra, que les des la fortaleza para poder predicar tu mensaje. No, las oraciones de los evangélicos de hoy es: Padre, mire ese montón de haraganes que no vienen al culto. Así bueno esa niña. Yo no leí cuando pasa a gritar que dice: Señor, mire ese montón de perezosos. Entonces, las oraciones deberían de cambiar, ¿verdad? Por lo menos dirección, porque y a veces cuando alguien ya es consciente de cómo es que se debe orar y escucha, dice: este varón está torcido, hombre. No sabe cómo debe orar, ¿verdad? Pues la oración no es necesario el gran grito, sino la calidad de expresiones que van dirigidas a Dios con respecto a algo que se quiere alcanzar o que se quiere lograr en otras personas. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a orar. Porque Pablo dice: yo hago memoria en mis oraciones delante del Señor, pero para que Dios le bendijera a Filimón, porque uno debe pedir esa bendición por las personas, por las personas que predican, por los que enseñan, por los que ministran de alguna manera dentro de la obra del Señor, hacia afuera. Pedirle a Dios que les bendiga, que les ayude. A veces lo que hacemos es decir: ¿y por qué será que esos hermanos no avanzan? Claro, si es que usted y yo estamos dejando de orar por ellos. No hacemos memoria delante de Dios, no nos acordamos. A la hora que vamos a orar, de lo único que nos acordamos es de los alimentos que tenemos. Padre, bendice estos alimentos, Señor, santifícalos. Claro, estamos dando gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero
y de algo otras cosas, pero no del otro que está pasando grande necesidad. Entonces, lo otro es que aquí dice que Pablo está impregnado de amor hacia el hombre que está trabajando en la obra. Eso dice también el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. O sea, ve, escucha del amor. Pablo, además de que le ama, porque antes le escribe amado en el Señor, y se da cuenta de cómo Filimón es, que ama a los hermanos. ¿Ustedes se aman, hermanos? Gloria a Dios, poderoso. Por eso es que lo oigo gritar en el altar: Señor, bendice al hermano fulano, ayúdenlo, Padre mío. Ahí los veo que van para su casa sin poder hablar bien, haciendo señas, de la gran clamor que han hecho en favor de otros. Pero Pablo dice: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Escuche usted, hermanos amados, necesitamos despertar una fe viva hacia el Señor. Amén. Y luego dice: alabado sea el nombre del Señor Jesús, y luego para con todos los santos. O sea que así como amas a Dios, amas a los hermanos. Voy terminando, gloria al nombre del Señor. Versículo 6 dice la palabra del Señor ahí también. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ve usted, la oración que Filimón necesitaba, dice, en realidad la oración que todo creyente necesite. El versículo lo es algo complejo, dijo, porque tiene mucho concentrado en un solo versículo, pero en la palabra sencilla Pablo le está pidiendo a Dios que ayude a Filimón a testificar de la fe cada vez más eficazmente. Eso es lo que Pablo le pide a Dios a favor de Filimón, para que predique o testifique cada día más con eficacia el evangelio de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Realmente a veces lo digo con mucho cuidado, porque lo hay. Dice que hay personas que me observan a veces en la noche, hermanos que son predicadores, pero se van a dar cuenta que a veces cuando un predicador es nuevo, la mayoría de personas no colaboran en ayudarle, por lo menos en orar, sino que más bien le dicen: no, ese hermano no la hace. Ese hermano, no, hombre, está equivocado. Pero usted no oye el clamor de alguien: Señor, te ruego para que él pueda predicar más eficaz, escuche, con mayor eficacia, o sea, que sea más contundente en las palabras, más claro en el mensaje. Porque a veces usted escucha mensajes que se queda buscando entre los 45 minutos algo de edificación y no lo encuentra. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Orar por esa persona, que Dios le ayude a que cuando predique se le comprenda el mensaje que quiere dar. Digan gloria al Señor, hermanos oradores. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice acá: para que la participación de tu fe sea eficaz. Escuche usted, eso significa el texto, la participación de tu fe. O sea, que cuando hables, cuando prediques de la fe que crees, sea eficaz. Hermanos amados, miren, son aspectos que uno los deja de lado. Uno dice: soy creyente, pero cuando uno participa de la fe y la da a conocer, tiene que ser clara y tiene que ser eficaz. O sea, que funcione, que traiga que traiga el convencimiento de Dios a las personas. Eso sería lo más correcto. O sea, que convenza a las personas la palabra de Dios, que sea eficaz. Una palabra llevada ahí o cuentos míos, pues, o alguna experiencia mía que puede ser muy buena, pero no como la palabra. Amén. Por eso yo les digo muchas veces: los que predican, no prediquen de lo que hacen ustedes, prediquen de la palabra. Así es. No condenen a otros porque ustedes ayunan mucho, porque oran bastante, porque un día no van a orar nada y no van a decir nada, calladitos van a andar. Sí, así pasa. Pero uno tiene que hablar de lo que la palabra dice para que sea eficaz. O sea, la fe suya y la mía tiene que ser eficaz a la hora de testificar de ella. Amén. Digan gloria a Dios, hermano. Digan gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? No sé la hora, yo me paso hasta las 10.
Estamos bien entonces. Lo que pasa es que hoy me tienen allá capturado mi aparato. Digan gloria al Señor, hermano. ¿Cuántos le mandan un saludo a los que los están mirando? Los que los están mirando son más que los que estamos acá. Así es. Bueno, y los ven durante la semana, cantidad de gente. Dios es maravilloso. Entonces, estábamos en el versículo 6, ¿verdad? Eso estábamos leyendo. Ahora vea usted. Pablo dice que es por estas buenas cosas por las que Pablo ora para que otros la reconozcan y deseen en su propia vida, que está comprometido en todo bien, sea sin duda alguno el fruto del Espíritu Santo. O sea, todo creyente está comprometido para llevar a cabo el bien de Dios. Y entonces, si el fruto del Espíritu Santo está en uno va a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Esos frutos van a estar en la vida del creyente para manifestar la fe. Sí. Cuando esos frutos están ausentes, la fe puede estar ahí, pero no se ve manifiesta. No. Primero, no hay amor. Segundo, no hay gozo del creyente. El creyente parece decepcionado toda la vida. Es cierto. Sí. Todo el tiempo anda decaído. O sea, y dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Además de que tiene la fe, tiene el amor, tiene la paz. Si esos frutos del Espíritu Santo están en la vida de un creyente, hermano, la fe de él va a ser eficaz cuando llegue a otro. Amén. Sí. ¿Ustedes anhelan eso, hermano? Si ahí lo tienen en sus corazones, lo que les falta es manifestar lo que tienen. Manifestarlo. Primero lo van a manifestar diciéndole a otros creyentes que saben, porque ustedes conmigo todos sabemos que toda persona que no tiene a Cristo, usted ya sabe para dónde va si muere mañana. Sí. Pero si usted le ve y le deja pasar por alto como que no importa, pareciera que el amor lo ha perdido. Sí. Acuérdese de ese aspecto, hermano amado, cuando usted ve a alguien que no tiene a Jesús, y si le da la oportunidad y usted no le comunicó el Evangelio del Señor, usted es un desamorado. Y yo me convierto en un desamorado. Sí. Vaya, mire que hay gente que es sin Cristo, ¿no? Vea la gente sin Cristo. Perdón que le voy a decir, pero la gente sin Cristo, por ejemplo, cuando venga una persona de sexo opuesto, un varón allá, le expresa cosas, ¿verdad? Sí. Se las expresa. Pero el creyente está lleno de amor y ve a una persona que está de alguna manera perdida, le expresa el amor, pues, porque tiene amor de Dios. Sí. Entonces, y además de eso están los otros frutos, que son la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, todo eso opera en la vida del creyente. Y una vez eso opera en la vida del creyente, vamos a ser excelentes comunicando la fe. Eficaces. Sí. Entonces Pablo ora, pero tiene que haber oración de parte de uno por los otros. Así es. No podemos venir aquí a orar una hora y nosotros orar solamente por otras cosas, Sí. sino pedirle a Dios que Dios nos ayude en esa manifestación de orar, Amén. donde se opere poderosamente la palabra del Señor. Sí, aleluya. Todo el bien, dice, también incluiría la vida de abundante, eterna, o sea que podía abundar la vida eterna, la vida abundante de gloria, de poder en la vida del hombre de Dios. Eso se llama Pablo. Amén. Dice la Biblia, para que leamos un texto bíblico, en Efesios capítulo 6, verso 18. Si no leen conmigo, por favor. Gloria a Dios. Dios es bueno, misericordioso el Señor. Dice ahí la Escritura, la palabra del Señor dice ahí, dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Escuche usted lo principal, que debe ser en el Espíritu. Sí. O
sea, debe uno que ser ministrado por el Espíritu Santo en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia. O sea que se debe orar en el Espíritu, y velar significa siempre. Amén. Con toda perseverancia. ¿Por quién dice? Y súplica por todos los santos. Así es. A ver cuántos santos hay aquí. Por todos los santos hay que orar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero usted ve que este día es un día de oración para nosotros acá. Debería ser que la iglesia esté abarrotada de gente orando, porque quiere orar por todos los santos. Le puedo asegurar no sé cuánto por ciento, pero le puedo asegurar que la mayoría que no viene al culto por razones que sean, no está orando por los santos. Y a veces hasta los que venimos no oramos por los santos. Llegamos temprano y llegamos tarde a orar, llegamos tarde a orar o como sea, pero no llegamos a orar por los santos. Amén. ¿Ustedes por quién oraron hoy? Gloria a Dios, aleluya. No, si casi se duermen aquí en el altar. Poquito y les faltó para que comenzaran a roncar. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Que Dios los ayude, hermano. Sí, amén. Pero orar por los santos debe ser algo permanente. Uno debe de vigilarlo, velarlo, que siempre esté orando por los santos. Aleluya. Entonces, además del texto bíblico, y por mí dice Pablo, pide oración por él. Y ore por mí, dice la palabra del Señor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con todo de nuevo el misterio del Evangelio. ¿Qué le parece? O sea, en la iglesia, si aquí tenemos 2, 3, 4, 5 predicadores en la semana, la congregación debe tener clamores, clamando a Dios. Yo voy a venir estos sábados que no va a estar, no va a venir. Pero inmediatamente que llego a venir a oír que por qué claman los que están aquí los sábados orando. Gloria a Dios. Porque ya debería haber resultado ya en un mes que pasan clamando aquí, si están clamando por algo. A menos que estén clamando por cosas raras. Yo voy a venir a orar con ellos para que clamemos por el hermano Gerardo, para que cuando predique, aquí dice, que para cuando, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Amén. Sí. Oraciones directas, Sí. puntuales, orando para que la hermana que toque el piano avance más, Sí. Amén. para que dé a conocer las alabanzas, Sí. que el que participa del altar supere, que haga más con mayor excelencia las cosas para Dios. Amén. Que cuando la persona toma el micrófono y habla, la bendición de Dios cae sobre las vidas. Así es. Claro, si a veces la gente pasamos todos helados al altar es porque ustedes no oran, pues, Por eso. y luego reclaman. Amén. Todos estamos involucrados en el mismo asunto. Primero el que pasa a cantar tampoco oró, y el que viene allá tampoco oró ni porque canta. Por lo menos si orara a alguien por el que canta o por el que hace una cosa acá, tal vez hubiera un mover más mejor. Pero como ambos tenemos dificultad, Sí. Dios los libre. Termino. Versículo 7. Pues tenemos, dice, gran gozo y consolación en tu amor. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vea usted. O sea, lo que Filimón estaba desarrollando, y Pablo tenía noticia de que muchas personas habían sido confortadas por el amor que él manifestaba. Dice, estamos, pues tenemos gran gozo. O sea, eso trae gozo a otro. Sí, amén. La gente no se alegra, hermano, por el bien que otro hermano haga. Sí. La gente más bien se afecta. Y esto dice, yo creo que es el que anda buscando un puesto, por eso es que hacen las cosas. Decepcionan a otros.
Ay, Dios santo. Y no debería darle gracias a Dios porque alguien lo hace, ¿verdad? Sí. Alguien tiene la intención buena de hacer las cosas para el Señor. Gloria a Dios. Ahora, solo le leo una parte. Dice que los confortaba a los santos. Alabados el nombre del Señor. Leamos un texto bíblico, Mateo 5:16. Y con eso terminamos, hermano. Léanlo para que no sientan mucho sueño, porque si no leen se van a caer ya del sueño. Ya. Poderoso Jesús. 5:16. Vean, este es un texto conocido, pero está hablando de que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que si en uno hay abundante amor, abundante misericordia, abundante gracia, abundante paz, abundante gozo, abundante paciencia, abundante benignidad, abundante fe, mansedumbre, templanza, eso tiene que alumbrar a todos los hombres. ¿Y qué va a provocar en las personas? ¿Qué va a provocar? Por ejemplo, digamos que nosotros prediquemos el mensaje del Señor y vidas se salven. El resultado de eso es que esas vidas que se salven van a glorificar a Dios. Amén. Sí. Y los hermanos también, porque cuando hay vidas que se salven, en el cielo hay fiesta y en la iglesia también. Amén. ¿Verdad? Sí. Pero si no hay esa buena intención de querer manifestar lo que hay en uno, y escucha, hermano amado, que no se les está pidiendo que manifiesten lo que no tiene, dice, porque eso, la luz la pone Cristo en el corazón de cada creyente. Amén. Y dice, así alumbre vuestra luz a todos los hombres. Así es. O sea, que eso está en cada cristiano. En usted que me escucha, que me está mirando ahí, o que me va a ver más tarde, en ustedes que están sentados acá, debe alumbrar esa luz. Y entonces, ¿qué va a provocar a los hombres? Que glorifiquen a Dios, que haya una experiencia en las personas. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias Señor. por esta corta meditación, Señor, que hemos dado. Te agradecemos grandemente porque, Señor, en tu misericordia tú has hecho, Señor amado, que nosotros participemos de la gracia abundante de tu bondad. Bendice a los que los oyen, a los que los van a ver y a tu pueblo que está aquí, Señor, de una manera maravillosa y preciosa. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, Señor. Gracias te damos en esta noche. Amén.